Hola chicos de grado 11. Bueno, la intención de este pequeño tutorial o video es ilustrarles un poco de cómo será el desarrollo de esta segunda guía, la cual tiene como tema First Conditional o primer condicional, mediante el cual aprenderemos a expresar condiciones. Entonces, la función de ese tema es Expressing Conditions. Bien, primer condicional. Antes que todo, quiero resaltar que es importante que tengamos en cuenta nuestros conocimientos previos antes de entrar a fondo con el tema grueso, que es el primer condicional. No sin antes hacerles saber que existen 5 condicionales. Si existen 5 condicionales, ¿por qué vamos a empezar con el first conditional? Si hay un zero conditional, hay un condicional 0. Bueno, no empezamos con el zero conditional porque asumo que ustedes ese tema lo han visto atendiendo a la malla de aprendizaje de la institución y de todo el proceso que ustedes han llevado durante el bachillerato. Sin embargo, no hay de qué preocuparse. Aquí les dejé un recorderis de lo que hay que tener muy en cuenta para este first conditional. En el zero conditional solamente tenemos en cuenta el presente simple. Para el primer condicional vamos a tener en cuenta presente simple y futuro con will. Por eso les he dejado un recorderis de ambos tiempos verbales antes de empezar con el tema. Presente simple, la estructura es muy fácil. Simplemente hay que tener en cuenta un pronombre o nombre, un verbo y un complemento. Para efectos de este video, para que ustedes entiendan, escogí el pronombre she, que significa ella, el verbo live y el complemento in la posa. Nótese que el verbo live está conjugado al final con una S. ¿Por qué? Porque estamos hablando en tercera persona. Recuerden que los pronombres y nombres pueden intercambiarse. Yo puedo utilizar en una oración un pronombre I, you, he, she, it, we o they. O puedo utilizar nombres. Mario, Andrea, and Andrés, Salvador and Camila, Camila, Salvador and I. Y eso se puede intercambiar también con pronombres. En el segundo ejemplo escogí the train, el tren. El tren es un objeto. Así que sería el equivalente a it, el pronombre it, que significa eso. También es tercera persona. Entonces, por eso también el verbo arrive en esta ocasión está conjugado con s al final, porque es un objeto. The train arrives at 10 p.m. So, importantísimo tener en cuenta que el presente simple se forma con un pronombre, un verbo y un complemento. Sin embargo, aquí les dejé un recorderis de cómo hacer oraciones positivas, oraciones negativas y preguntas. También es importante recordar que en el presente simple, para la tercera persona, es decir, he, she, and it, o un nombre, Andrés, Andrea o mi perro, si voy a utilizar un verbo, debo conjugarlo con S. Pero si este verbo termina en X o en S o en SS o en CH, SH o en la vocal O, en vez de S debo agregarle ES. Como el verbo live termina en E, por eso le agregué S. Y como el verbo arrive termina en E, también le agregué S. No era necesario agregarle ES porque no termina en ninguna de estas vocales o consonantes. ¿Ok? Eso por el lado del presente simple. En el lado del futuro con will es similar la estructura. Simplemente vamos a agregarle este auxiliar a la estructura. Empezamos con un pronombre o sujeto. Luego escribimos will, que por sí solo no traduce nada. Es simplemente un auxiliar. Le va a ayudar al verbo a conjugarse en futuro. Luego de will escribimos el verbo principal y por último un complemento. Como ejemplo tomé el pronombre he, que significa él. Will, luego el verbo come. Come por sí solo significa venir, pero si lo conjugo con will significará vendrá. ¿Para qué significa en futuro? Vendrá. Y por complemento, to visit us. He will come to visit us. Él vendrá a visitarnos. Por este lado tengo el pronombre they, ellos. Ellos vivirán in the USA, en Estados Unidos. They will live in the USA. Entonces miren que es muy similar a la estructura del presente simple, solamente que hay que agregarle will antes del verbo. Y tener en cuenta que cuando utilizamos will, en ninguna parte podemos agregarle s al
ver bien. Como les venía diciendo, si utilizamos will, así te utilizando tercera persona, el verbo queda igual. No hay que agregarle ni s ni es porque tenemos la presencia del auxiliar. Ahora bien, first conditional. ¿Qué es first conditional? Condition nos está diciendo que expresa una condición, es decir, para que se cumpla algo, debe ocurrir algo primero. El first conditional está formado por dos oraciones o dos cláusulas. Se llevan muy bien entre ellas. No puede ser posible que una ocurra y la otra no. Deben ser complementarias. ¿Y para qué se utiliza el first conditional o el primer conditional? El primer condicional se emplea para referirse a presente o futuro. Miren, presente simple o futuro simple. Cuando la situación es real, o sea, hay una evidencia de que algo va a suceder, de que mi teoría se va a cumplir, de que mi hipótesis se va a cumplir porque hay evidencia de que sí se va a cumplir. Si como mucho chocolate, engordaré. Si no estudio para el examen, perderé el examen. Hay evidencia, hay coherencia. Entonces, el primer condicional se refiere a una condición posible y su resultado es probable, como lo acabo de decir. Y estas oraciones están conformadas, como les había dicho, por dos oraciones. La primera oración o cláusula se llama if, la if clause, y es la que está compuesta por el presente simple. Aquí en esta parte es que debo tener en cuenta la estructura del presente simple. Y la proposición principal o la cláusula principal adopta el futuro simple, este de aquí, con will. Entonces, la oración con if por sí solo significa sí, pero no es el sí de yes, de afirmación, if de condición. Esa if clause mantiene o contiene la hipótesis y la main clause, la que tiene will, tiene el resultado de esa hipótesis. Entonces, en términos generales, la if clause se escribe antes de la main clause. Primero escribimos if clause y después la main clause. Cuando esto pasa, se separan por coma, es decir, ellas se pueden intercambiar. Puede escribir primero la main clause y después la if clause, pero si la if clause va adelante, se separa de la main clause con una coma. Cuando esta está organizada de forma contraria, es decir, la main clause primero y la if clause después, no se escriben con coma. Aquí tenemos un ejemplo. Primero una con if clause. If, miren que escribo primero if. Peter vendría siendo el sujeto. Recuerden que la if clause tiene presente simple. Entonces, presente simple, aquí está el sujeto. Luego el verbo has, tener. Y time vendría siendo el complemento. Si Peter tiene tiempo, if, sujeto, verbo, complemento, coma. Aquí viene entonces la cláusula con futuro simple. Miren, pronombre o nombre, will, luego el verbo y por último complemento. He will come to visit us. En esta situación se escribe coma para separar una cláusula de la otra porque primero escribimos la if clause. En caso contrario, aunque escribamos la main clause primero, no debemos utilizar comas. Entonces vamos a utilizar la main clause primero. Puedo decir Peter will come to visit us o puedo decir he, puedo reemplazar Peter por he, recuerden que eso se puede hacer. Peter o he, miren, pronombre o nombre, luego will, que es el futuro, luego el verbo come, siguiendo el complemento to visit us, y luego escribiríamos la if clause, miren, if, luego pronombre, he, luego verbo, y por último, complemento. Discúlpenme, no soy la mejor con estas cosas tecnológicas, pero es lo que hay. Bueno, así las cosas, seguimos esta estructura. Primero if, luego el sujeto o nombre, luego verbo principal y luego complemento. Esta vendría siendo la hipótesis. Luego separamos por una coma y después escribimos futuro simple. El, will, verbo y por último complemento. If Peter has time, he will come to visit us. Como lo había dicho anteriormente, se pueden cambiar el orden de las clauses o de las cláusulas u oraciones. Igualmente mantendría el mismo sentido las oraciones. No hay ningún problema con eso. Hola, señor Lucho. Bien. Ahora vamos a pasar a las actividades de aplicación.
Primeramente, bueno, les voy a pedir algo que muy poco me gusta, series que traduzcan, pero dadas las condiciones va a tocar. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a buscar estas expresiones, pueden utilizar su diccionario de inglés o el traductor. Van a buscar el significado de estas expresiones. Miren que aquí tenemos, cada oración empieza con un verbo: do, go, eat fruits, brush, wash, sleep, bla, 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 bla. Van a buscar el significado de esas expresiones, van a escribir su significado en español y luego van a hacer un dibujo de cada una de esas expresiones en su cuaderno de inglés. O sea, la evidencia para que me la envíen, tienen que tomarle una foto y me envían, ya sea por WhatsApp o por correo, la evidencia de ese trabajo. Esto va a ser, es useful porque lo vamos a necesitar para el último ejercicio. Luego vamos a completar las siguientes oraciones con la forma correcta de los verbos que están en paréntesis. Para así formar el primer condicional. Nótese que hay oraciones que empiezan con if, es decir, voy a seguir la estructura para la if clause primero y luego la main clause, y hay unas que empiezan con pronombres. Entonces, para las que empiezan con pronombres, saben que deben seguir la estructura que sigue, que primero se escribe la main clause y luego la if clause. Espero no verlos enredados, es muy fácil. Yo aquí les dejo un ejemplo. Tenemos el verbo do en paréntesis y el verbo be, el verbo ser. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que dice el primer ejemplo. If I, si yo, tengo el verbo do, entonces lo voy a escribir igualito porque está hablando de mí. Do, exercise, coma. I, tengo el verbo be, pero ya sé que como es una main clause, es la main clause, debo escribir primero el auxiliar o el futuro con will y luego el verbo principal, que es el que está en paréntesis. Voy a ayudarles con la segunda. Tengo el verbo to be. Es diferente a acá. Miren que empiezo con una main clause, no con una if clause. I, entre paréntesis, be. Entonces quiere decir que voy a seguir el ejemplo que utiliza main clause primero y luego if clause. Right? I will be angry if you, queda igual, get back late. Así van a hacer con el resto de oraciones. Está muy fácil. El tercer ejercicio dice, vamos a observar esta imagen y vas a escribir 3 tips o 3 trucos para una vida saludable. Vas a utilizar el primer condicional y utilizar el vocabulario que está aquí. Miren, tenemos healthy food and water, tenemos medical examination. No les puedo dar un ejemplo porque otro ejemplo aparte del que ya les di aquí porque son muy poquitos ejercicios los que hay que hacer. Yo escogí el vocabulario eat healthy para hacerle la demostración, para obviamente dar un consejo o para escribir una oración con el primer condicional. If you eat healthy, you will be in good shape, right? Si necesitan también pueden utilizar el diccionario en esta parte o se pueden apoyar de las expresiones que están acá. Y por último, no es lo último. La actividad número 4 consiste en lo siguiente. Van a escoger una expresión correcta del cuadro que está aquí para completar las oraciones. Todas son con if, así que no debe haber ningún problema. Ya yo escogí una para el ejemplo, escogí replace soda for water or tea. If you replace soda for water or tea, si cambias o si reemplazas la gaseosa por agua o por té, tendrás vitaminas y nutrientes en tu cuerpo. Right? Aquí también juega mucho en juego, entra mucho en juego, juega un papel muy importante el sentido común. Y por último van a dar van a imaginar que son un entrenador de estado físico y vas a completar el siguiente formato. Vas a coger un miembro de tu familia y vas a escribir consejos para una vida saludable uno por día. Miren que es toda la semana. Utilizando el primer condicional, aquí les dejo un ejemplo. Monday. If you work out, you will feel and look your best. Si haces ejercicio, te vas a sentir y te vas a ver muchísimo mejor.